«Largo de aquí, vieja», me gritó la prometida de mi hijo frente a 200 personas. No respondí. Simplemente hice una llamada y justo un minuto después todo el salón de bodas se oscureció como si nunca hubiera existido. Pero el mayor impacto aún no había comenzado. Quédense conmigo porque la siguiente parte les hará dudar de sus propios ojos. Comenten. Estoy escuchando para empezar la historia. Soy Rosa Vega y tengo 67 años. Esta mañana al mirarme al espejo, no solo vi a una mujer que había recorrido más de medio siglo, sino a una madre en el día más feliz de su vida. Acaricié la tela de mi elegante traje de seda en color verde esmeralda, un tono discreto que elegí cuidadosamente para no ser demasiado llamativa, pero sí para mostrar mi orgullo. Hoy Daniel, mi único hijo, el sol de mi vida, se casaría. En mi mano sostenía una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había joyas ni oro, sino una reliquia mucho más preciada, un pañuelo de lino blanco inmaculado con unas diminutas flores de lavanda bordadas a mano por mi propia madre. Ella me lo entregó el día de mi boda con el encargo: las lágrimas de un día feliz son lágrimas de dicha. Deja que se absorban aquí para que la buena suerte te acompañe toda la vida. Lo había guardado con celo durante 40 años y hoy quería pasar esa bendición a Valeria Castillo, la chica que estaba a punto de convertirse en mi nuera, una parte de mi familia. Cuando el coche me dejó frente al suntuoso salón de bodas del hotel más lujoso de Madrid, mi corazón latía con la alegría de las campanas de la iglesia de un domingo. Los invitados, ya empezaban a llegar parientes y amigos cercanos. Mi prima, tía Carmen, me abrazó ruidosamente. «¡Ay, Rosa, qué afortunada eres! Tu Daniel es guapo, talentoso, y se casa con una chica que parece una reina de belleza. ¡Qué alegría para el alma!». Yo solo sonreí una sonrisa feliz, pero algo forzada, que solo yo conocía. Todos veían la fachada perfecta, pero en lo más profundo de mi corazón, una vaga inquietud había estado ardiendo a fuego lento durante meses. Me dije a mí misma que tal vez estaba siendo demasiado aprensiva. Hoy era un día de celebración, debía dejar de lado toda sospecha. Atravesé el vestíbulo principal, dirigiéndome a la hilera de salones de preparación al final del pasillo. La música suave, las risas alegres, el aroma dulce de los lirios impregnaban el ambiente. Todo era perfecto. Respiré hondo y llamé suavemente a la puerta que tenía un cartel que decía «Sala de la novia». Cuando la puerta se abrió, una escena ruidosa y opulenta me golpeó. Valeria estaba sentada en un taburete alto como una reina frente a un brillante tocador. Estaba deslumbrante en su vestido de novia incrustado con miles de cristales relucientes. A su alrededor, 4 damas de honor vestidas de rosa pastel revoloteaban como gorriones, unas sujetando sus rizos, otras ajustando la larga cola de tul. Maquilladora, peluquero, fotógrafo. La habitación estaba abarrotada, el aire denso por el olor a laca y una tensión invisible. Mi mirada y la de Valeria se cruzaron en el gran espejo. Solo por un instante vi cómo la sonrisa en sus labios se desvanecía, reemplazada por un destello de fría molestia. Se giró y toda la habitación pareció enmudecer con ella. La sonrisa que intentaba esbozar se congeló en mi rostro. Me acerqué extendiendo la caja de terciopelo con voz suave. «Valeria, hija, tengo un pequeño regalo para bendecirlos a ustedes dos». Ni siquiera pude terminar la frase. La chica gritó, un grito estridente agudo que cortó la atmósfera. No me llamó madre como hacía delante de Daniel. Usó otra palabra, una llena de desprecio y distancia. «Largo de aquí, vieja. ¿Quién le ha dado permiso para entrar? Este es mi día». Cada palabra, cada sílaba fue como una aguja clavada directamente en mi corazón. La habitación con más de 10 personas se quedó en un silencio sepulcral. Podía sentir las miradas de curiosidad, lástima e incluso regocijo dirigidas hacia mí. El maquillador se quedó paralizado, el pincel de rímel suspendido en el aire. Las damas de honor se miraron entre sí con el rostro lleno de incomodidad. Miré desesperadamente a Daniel, mi hijo, buscando refugio, una palabra de defensa.
pero Daniel no me miró. Mi hijo tenía la cabeza agachada, las orejas rojas de vergüenza. Se acercó torpemente a mí, no para protegerme, sino para empujarme a salir. Su voz era apenas un susurro inaudible. Mamá, espera afuera un momento, ¿vale, Valeria? Está un poco estresada. ¿Un poco estresada? Esto no era estrés, esto era humillación pública. El hijo que había dado a luz, criado con todo mi amor y sacrificio, estaba allí en silencio presenciando cómo la mujer con la que se iba a casar insultaba a su madre. Su silencio dolió más que 1000 palabras, así que había llegado. El momento que más temía finalmente había llegado. El dolor en mi pecho no se convirtió en lágrimas, no. Las lágrimas en este momento serían una señal de debilidad y no me permitiría ser débil. Sentí una ola de fría determinación recorrer mi espalda. Lentamente retiré la mano apretando la caja de terciopelo. Levanté la cabeza, miré directamente a Valeria por un segundo y luego me di la vuelta y salí de la habitación en silencio. No cerré la puerta de golpe, simplemente la cerré con suavidad, pero para mí esa puerta no solo me separaba de la ruidosa habitación, también cerraba una esperanza, una ilusión de familia feliz. Justo cuando la puerta se cerró, me quedé allí un segundo y una frase de Valeria se filtró por la rendija lo suficiente para que la escuchara. Esta vez no dejaré que nadie lo arruine. Esta vez, entonces había habido otras veces mi corazón se hundió. La inquietud que había intentado enterrar durante tanto tiempo estalló violentamente. Me quedé inmóvil en el pasillo desierto. La música suave del vestíbulo principal se sentía tan distante, tan fuera de lugar. La frase de Valeria me taladró la mente, y entonces, como una película a cámara lenta, los recuerdos de los últimos 6 meses comenzaron a inundarme, claros hasta el último detalle. Las piezas que había ignorado a propósito, las grietas que había intentado tapar con esperanza, ahora se revelaban. ¿Cuándo empezó todo? Quizás fue la primera vez que Daniel trajo a Valeria a casa. La chica apareció como una princesa salida de un cuento de hadas. Cabello rubio, ojos azules y una sonrisa dulce que podría derretir un iceberg. Trajo una cesta de orquídeas caras, me llamaba constantemente Mamá Rosa y me dijo que mi paella estaba mejor que la de cualquier restaurante en Valencia. Contó una infancia desafortunada de una familia que no la quería, haciendo que mi Daniel, el hijo, con un corazón bondadoso, quisiera inmediatamente protegerla y cuidarla. En ese momento, yo también me había ablandado por su apariencia perfecta, pero había algo, un cálculo sutil en sus ojos cada vez que pensaba que nadie la miraba, que me impedía sentirme completamente tranquila. Me culpé a mí misma por ser una anciana quisquillosa, por estar celosa de la persona que se llevaría el amor de mi hijo. Intenté amarla como a una hija, pero luego las exigencias empezaron a aparecer cada vez más irrazonables. Primero fue el vestido de novia. Llevé a los dos a la tienda de una vieja amiga, donde tenían vestidos elegantes y significativos. Valeria eligió un hermoso vestido de encaje, pero solo una semana después llamó a Daniel llorando diciendo que sus amigas se habían burlado del vestido por ser anticuado y que quería un diseño exclusivo de una famosa marca de París. El costo era 5 veces mayor. Daniel, para no entristecer a su prometida, accedió de inmediato, y esa carga financiera, por supuesto, recayó sobre mí, quien me había ofrecido pagar la boda de mi hijo. Luego fue el lugar. Habíamos elegido una antigua finca en las afueras, acogedora y romántica. Valeria se negó. Insistió en celebrarlo en el hotel de 5 estrellas más lujoso de Madrid, un lugar solo para la élite. Quiero que mi boda sea grandiosa, mamá, para que nadie pueda volver a despreciarme, dijo con los ojos llenos de lágrimas, y Daniel cedió una vez más. La falsedad de Valeria se hacía más evidente cuando estábamos solo nosotras dos. Cuando Daniel estaba presente siempre me pedía mi opinión. «Qué gran idea, mamá, haré lo que digas». Pero tan pronto como mi hijo se daba la vuelta para contestar el teléfono,
Su actitud cambiaba de inmediato, su voz se volvía fría. No lo haremos de esa manera. Está muy pasado de moda. La máscara se caía y se volvía a poner en un instante con una habilidad espeluznante. El colmo de mi sospecha fue una tarde del mes pasado, cuando fui al apartamento de los dos para regar las plantas mientras estaban de viaje, de fin de semana. Accidentalmente, mientras recogía una pila de revistas en la mesa de café, se cayó un trozo de papel. Era una factura de reserva del banquete fechada 8 meses antes. El lugar de la celebración, este mismo hotel de 5 estrellas. Pero el nombre del novio en la factura no era mi Daniel Torres. Era un nombre completamente desconocido, Adrián Castaño. Mi corazón se detuvo. Me desplomé en el sofá completamente helada. ¿Qué era esto? ¿Por qué había una factura de reserva de boda con otro hombre en el mismo lugar? Esa noche intenté preguntarle a Daniel de la manera más suave posible. Le mostré la factura. En lugar de sorpresa, mi hijo se enfadó. ¿Dónde encontraste eso? Estuviste revolviendo nuestras cosas. No se centró en el hecho sospechoso, sino que me acusó de invadir su privacidad. Luego, me explicó vagamente que era el exnovio terrible de Valeria, que había intentado atarla con una boda, y que ella había tenido que escapar valientemente. Daniel creyó completamente la historia de víctima que Valeria había tejido. Mamá, su pasado ya ha sido lo suficientemente doloroso. Por favor, no sigas escarbando. Las palabras de Daniel fueron como un muro entre nosotros. Desde ese día, supe que ya no podía hablar honestamente con mi hijo. Estaba completamente cegado. Y luego fue el anillo de bodas. Valeria le dijo a Daniel que lo había llevado a ajustar. Pero casualmente, escuché una llamada telefónica suya con una amiga cercana. Su voz estaba llena de cálculo. ¿Estás segura de que esa joyería comprueba bien el quilate? Necesito saber su valor exacto antes de que todo suceda. No fue a ajustar el anillo. Fue a comprobar el valor de un regalo que mi hijo había tenido que trabajar muy duro para comprar. La cadena de recuerdos se cortó. Volví a la realidad todavía de pie en el frío pasillo. Esos recuerdos ya no eran piezas dispersas. Se habían unido para formar un cuadro general aterrador. La última frase de Valeria. Esta vez no dejaré que nadie lo arruine, resonó en mi cabeza. Su esta vez era Daniel, y la vez anterior era el tal Adrián Castaño. Ya no era una madre herida. Era una madre que veía a su hijo caer en una trampa tendida. Y yo a toda costa tenía que sacarlo de allí, incluso si tenía que convertirme en la villana a sus ojos y a los ojos de todos. Me quedé allí en el pasillo helado no sé cuánto tiempo. La caja de terciopelo que contenía la reliquia de mi madre todavía descansaba en la palma de mi mano, pero su calor parecía haber desaparecido, dejando solo la frialdad del metal y la tela. La música del salón de bodas todavía llegaba, pero ahora ya no era una melodía de felicidad, sino que sonaba como una marcha fúnebre para mi confianza. La humillación de hace un momento ya no era el dolor principal. Fue solo el catalizador, la gota que colmó el vaso, despertándome de la ilusión a la que me había aferrado durante tanto tiempo. La frase de Valeria. Esta vez no dejaré que nadie lo arruine, seguía taladrando mi mente. No eran palabras de una novia estresada. Eran las palabras de una depredadora protegiendo a su presa. Y esa presa ni más ni menos era Daniel, mi hijo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ya no sentía dolor. En cambio, una fría y lúcida determinación se apoderó de mí. No era una madre anciana y débil rechazada. Yo era una madre. Y una madre haría cualquier cosa para proteger a su hijo, incluso si tenía que convertirse en un demonio a sus ojos. Apreté la caja de terciopelo en mi mano, me di la vuelta y caminé con pasos firmes y decididos hacia la oficina de gestión de eventos. No fui a buscar a Daniel. Hablar con él ahora era inútil. Necesitaba la verdad. Necesitaba pruebas. Llamé a la puerta de la oficina. Una mujer de mediana edad, con el pelo recogido en un moño pulcro y ojos inteligentes, levantó la vista. Su placa de identificación decía: Miranda Soto, gerente de eventos.
Sabía que había trabajado aquí durante 15 años por la presentación de Daniel. Alguien que trabaja en un lugar tanto tiempo seguramente ha visto de todo. Señora Rosa, ¿qué pasa? ¿Va todo bien?, preguntó Miranda con un tono profesional, pero con un toque de preocupación. Intenté esbozar la sonrisa más tranquila posible, aunque mi corazón latía como un tambor de guerra. Hola, Miranda. Solo quería pasar para confirmar algunos costos adicionales en el paquete floral. Mi memoria no es lo que solía ser. Era una excusa perfecta. Como principal pagadora era completamente razonable que me preocupara por las facturas. Miranda sonrió y me invitó a sentarme. Oh, no se preocupe. Todo está bajo control. Abrió su ordenador y comenzó a buscar información. Mientras tanto fingí distraerme con mi teléfono. Abrí la foto de Valeria que me había enviado para imprimir en las invitaciones. Acerqué la pantalla del teléfono a Miranda. Ah, por cierto, podría confirmarme si el fotógrafo tiene suficientes fotos de la novia. Temo que falte algo. Esta es mi futura nuera Valeria. Miranda miró la pantalla. La sonrisa profesional en sus labios se detuvo de repente. Entrecerró los ojos, miró más de cerca y luego me miró con una mirada inquisitiva. Valeria. Murmuró el nombre como tratando de buscar en su memoria. ¿Pasa algo, Miranda?, pregunté tratando de que mi voz no temblara. Ella guardó silencio por un momento, sus ojos mirando a lo lejos. Luego habló con voz baja y cautelosa. Señora Rosa, tengo una sensación muy extraña. Estoy segura de haber conocido a esta chica. Este rostro es muy difícil de olvidar. Se detuvo y luego continuó palabra por palabra. Pero no fue con el joven Daniel. La última vez que la vi aquí, también se estaba preparando para una boda. Me quedé completamente inmóvil, así que mi instinto, la factura que encontré, todo era verdad. Al ver mi rostro pálido, Miranda entendió que no se trataba de una simple coincidencia. Se levantó, cerró la puerta de la oficina y corrió un poco las cortinas de la ventana. El profesionalismo desapareció reemplazado por la empatía de una mujer. Señora Rosa, quizás debería sentarse. Creo que hay algo que necesita saber. Ella me contó la historia. Su voz era monótona, sin emoción, como si estuviera relatando un evento archivado. 8 meses antes, Valeria, la misma chica de la foto, había venido aquí con un joven llamado Adrián Castaño para reservar el banquete. Habían elegido el paquete de servicio más lujoso, incluso más caro que el de Daniel ahora. La familia del novio había pagado casi el 70% de los costos por adelantado. Todo estaba listo, las invitaciones se habían enviado. Pero entonces, Miranda suspiró. Solo una semana antes de la boda, la señorita Valeria desapareció de repente. El teléfono incomunicado, los mensajes sin respuesta. El pobre Adrián vino aquí, se sentó en el vestíbulo, esperando durante 2 días seguidos. Lloró, gritó su nombre, y luego se quedó en silencio mirando hacia la puerta esperando que ella regresara. Fue una escena verdaderamente desgarradora. Finalmente su familia descubrió que Valeria se había fugado con todo el dinero de los regalos de boda que amigos y parientes habían enviado por adelantado, junto con todos los regalos caros que la familia del novio le había dado. El depósito del hotel, por supuesto, también se perdió. Me senté allí escuchando, sintiendo como si alguien me estuviera estrangulando el corazón. Todas las piezas encajaban ahora de una manera perfectamente escalofriante. Las exigencias de lujo, el cálculo en sus ojos, la comprobación del valor del anillo y la historia del pasado desafortunado para ganarse la lástima. Todo era parte de un plan de estafa sofisticado. Lamento tener que contarle esto en un día como hoy, dijo Miranda con un tono de disculpa, pero al ver su mirada de preocupación sentí que no podía quedarme callada. No quiero ver a otro buen chico destrozarse el corazón en este mismo lugar. Respiré hondo para recuperar la compostura. No cayeron lágrimas, no era momento de llorar. Miré directamente a Miranda.
Mis ojos nunca habían estado tan firmes. Miranda, ¿puedo pedirte un favor? Como si entendiera mi intención. Miranda no me dejó terminar la frase. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una vieja agenda. Pasó algunas páginas y se detuvo. Después de ese incidente, el joven Adrián dejó su número de teléfono en caso de que tuviéramos alguna noticia de Valeria. Dijo que no necesitaba el dinero de vuelta, solo quería evitar que siguiera haciendo daño a otras personas. Arrancó un pequeño trozo de papel, anotó cuidadosamente la secuencia de números y me lo entregó. Lo tomé temblando. El pequeño trozo de papel pesaba 1 tonelada en mi mano. Era la prueba, el arma, pero también el cuchillo que apuñalaría el corazón soñador de mi hijo. Le di las gracias a Miranda y salí de la oficina en silencio. De vuelta en el pasillo, me escondí en un rincón apartado, mirando la secuencia de números en el papel. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que llamar a ese hombre llamado Adrián. Pero una parte de mí todavía dudaba. Una sola llamada y el mundo de color de rosa de Daniel se derrumbaría. Su felicidad, aunque falsa, se desvanecería en el aire. Me quedé allí luchando conmigo misma entre el amor ciego y la verdad cruel. Estaba en el rincón apartado del pasillo, con el trozo de papel con el número de Adrián Castaño, arrugado por haberlo apretado durante demasiado tiempo. Cada número parecía bailar ante mis ojos, era un escape y un abismo a la vez. Debía llamar. Tenía derecho a destrozar la felicidad de mi hijo, incluso si esa felicidad se construía sobre cimientos podridos. Justo en ese momento, la puerta de la sala de la novia se abrió de golpe. Daniel salió, su rostro todavía mostraba confusión e incomodidad. Miró a su alrededor y al verme se acercó rápidamente. «Mamá, ¿qué haces aquí? Te he estado buscando». Rápidamente escondí el papel en la palma de mi mano. Miré a mi hijo, el niño al que había dedicado toda mi vida a amar y proteger. Vi la confusión en sus ojos, el cansancio de tener que estar entre su madre y su prometida. Un momento de debilidad cruzó mi corazón. Tal vez debería olvidarlo todo. Tal vez debería dejar que el destino decidiera. «Estoy bien», respondí tratando de que mi voz sonara tranquila. Solo salí a tomar un poco de aire. Pero Daniel no vino a consolarme, vino a reprocharme. «Mamá, ¿por qué hiciste eso? Sabes que hoy es nuestro gran día. Valeria está muy estresada y tu actitud solo empeora las cosas». La voz de Daniel estaba llena de reproche. «Me dijo que la miraste como si fuera una ladrona. No puedes intentar estar feliz por mí, aunque sea un poco». Mi actitud, repetí sintiendo una amargura subir por mi garganta. «Daniel, ¿escuchaste lo que esa chica me dijo? Frente a más de 10 personas me echó como si fuera una mendiga». Solo habló un poco alto. Daniel espetó su voz cada vez más impaciente. «Está bajo mucha presión, la presión de la boda y también la presión de que no te agrada en absoluto». Justo en ese momento, Valeria apareció en la puerta. Estaba completamente maquillada, deslumbrante y perfecta, como una estatua de cera. Abrazó el brazo de Daniel, se acurrucó contra mi hijo, y sus ojos azules comenzaron a humedecerse. Un teatro perfecto comenzaba de nuevo. «Cariño», sollozó la chica, «quizás deberíamos cancelar esta boda. No quiero que tú y la señora Rosa tengan conflictos por mi culpa. Siento que no le agrado a tu madre. Tengo mucho miedo, tengo miedo de que algún día te aleje de mí». Las lágrimas rodaban por sus mejillas perfectamente maquilladas, pero su mirada furtiva hacia mí estaba llena de desafío y triunfo. Ella sabía exactamente qué hacer para manipular a mi hijo, y lo había logrado. Daniel inmediatamente se giró, abrazó a Valeria consolándola como si fuera un ser frágil y delicado. Luego se giró para mirarme con los ojos fríos y distantes. «¿Lo ves, mamá? La has asustado hasta este punto». La voz de mi hijo fue como una sentencia. «Te lo ruego, de ahora hasta el final de la ceremonia no te involucres demasiado en nuestros asuntos. Déjanos en paz». Y luego añadió una frase más, una frase como el último cuchillo
que atravesó mi corazón sangrante. Y más tarde, cuando hagamos la foto familiar, quizás deberías quedarte un poco más atrás. Esta foto se colgará en nuestra nueva casa y quiero que sea perfecta. Nueva casa. Una vez más esa palabra fue pronunciada. Significaba un mundo nuevo, donde yo sería solo una invitada, una extraña. Me quedé allí, paralizada sin poder decir una palabra. Mi hijo, por esa mujer astuta, estaba dispuesto a apartar a su madre del centro de su vida, incluso de una fotografía. Solo me quedé en silencio. Mi silencio hizo que Daniel se sintiera incómodo. Ya no se atrevía a mirarme a los ojos. Se apresuró a llevar a Valeria de vuelta a la habitación, dejándome sola en el pasillo, con un dolor insoportable. No lloré. Este dolor había superado el límite de las lágrimas. Se convirtió en un fuego de rabia, una determinación de hierro. La duda en mí había desaparecido por completo. Daniel ya no era mi Daniel. Había sido embrujado y hechizado por esa chica. No podría salir por sí mismo. Solo yo, su madre, podría salvarlo. Me di la vuelta caminando rápidamente hacia el jardín trasero del hotel, donde había un rincón tranquilo. Mi mano temblorosa sacó el teléfono. Ya no dudaba. Marqué cada número del papel arrugado. El teléfono sonó al otro lado. Una vez, 2 veces. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Por favor, contesta, rogué en silencio. Entonces una voz grave con un matiz de cansancio y sorpresa sonó. Hola, ¿quién llama? Respiré hondo tratando de que mi voz no temblara. Hola, es Adrián Castaño. Hubo un breve silencio al otro lado. Sí, soy yo. ¿Quién es, por favor? Soy Rosa Vega, dije con voz clara y firme. Soy la madre de Daniel Torres, el prometido de Valeria. El silencio esta vez fue más largo. Pude escuchar la respiración pesada del hombre al otro lado de la línea. Finalmente, habló su voz llena de amargura y una extraña empatía. Hola, señora Rosa. He estado esperando esta llamada, solo que no esperaba que llegara tan pronto. Justo en ese momento mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. Lo miré. El texto era corto, pero me heló la sangre. Si no detiene esta boda, Daniel será la próxima víctima. No permita que su hijo sufra la misma tragedia que yo. Ese mensaje era de Adrián. Él lo sabía. Había estado vigilando y me estaba dando la última oportunidad de actuar. La conversación telefónica con Adrián Castaño duró apenas 10 minutos, pero para mí fue como un siglo. Cada palabra que dijo, cada prueba que relató, encajaba perfectamente y de manera aterradora con lo que yo había presenciado y sospechado. No sonaba resentido ni vengativo. Su voz solo tenía una profunda tristeza y un deseo genuino de evitar que la tragedia se repitiera. Habló de promesas, lágrimas de cocodrilo y los planes de extracción de dinero que Valeria había utilizado. Dijo, señora, ella no solo se lleva el dinero, se lleva la fe en las personas. Cuando colgué el mensaje de Adrián, aún brillaba en la pantalla de mi teléfono como una advertencia, un impulso. Estaba de pie en el jardín, el viento frío hacía ondear mi traje de seda. El cielo de Madrid estaba extrañamente azul hoy, pero en mi corazón había una tormenta. Tenía todo lo que necesitaba. La verdad había sido revelada. Un plan comenzó a formarse en mi cabeza claro y frío. Regresé al vestíbulo principal. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Los invitados estaban sentados, el piano sonaba melodiosamente. Daniel estaba en el estrado ajustándose la pajarita con el rostro radiante de felicidad. Mi hijo no sabía nada. Estaba parado al borde de un abismo pensando que era el paraíso. Al ver su sonrisa, un dolor me punzó el corazón. Mi plan iba a apagar esa sonrisa. Yo sería la persona que más dolor le causaría. Pero era mejor una herida limpia ahora que una gangrena latente de por vida. Me senté en la primera fila reservada para la familia tan silenciosa como una sombra. Tía Carmen se sentó a mi lado susurrando, «Qué pálida estás, Rosa. ¿No te encuentras bien?»
Solo negué con la cabeza sonriendo débilmente. ¿Cómo podía decirle que estaba a punto de hacer explotar toda la sala de bodas? Entonces, la gran puerta se abrió. Valeria apareció del brazo de su padrastro. Parecía un ángel con su vestido blanco inmaculado, una sonrisa radiante en sus labios. Todos los ojos se posaron en ella, asombrados, admirados. Daniel la miró con ojos de enamorado, una mirada que yo sabía que en solo unos minutos se rompería en miles de pedazos. Cuando Valeria pasó junto a mi fila, nuestras miradas se encontraron. Por un breve momento vi que su sonrisa tenía un toque de desprecio y triunfo. Pensó que había ganado, pensó que me había eliminado el último obstáculo. No sabía que en este juego yo era quien iba a hacer el movimiento final. La ceremonia transcurrió de manera falsamente fluida. Los votos resonaron, las promesas de amor eterno, de fidelidad para siempre. Me senté escuchando con una ironía extrema en mi corazón. Después de que terminó la ceremonia, comenzó la recepción. Daniel y Valeria fueron de mesa en mesa para saludar y recibir bendiciones. Yo permanecí sentada esperando pacientemente, esperando el momento oportuno, y el momento llegó. Después de dar una vuelta, Daniel se ocupó hablando con socios de negocios, dejando a Valeria sola para recibir regalos de sus amigos. Fue entonces cuando me levanté. Ya no sentía miedo ni duda. Caminé con calma hacia Valeria, todavía sosteniendo la caja de terciopelo con la reliquia de mi madre. Cualquiera que fuera mi plan, todavía quería darle una última oportunidad, una oportunidad para ser humana. Me acerqué, mi voz suave. Valeria, de todos modos hoy es un día especial. Quiero enviarte mis bendiciones. Valeria se dio la vuelta. Al verme, su rostro sonriente desapareció de inmediato. Me miró como si estuviera mirando algo sucio. Ni siquiera se molestó en bajar la voz, sin preocuparse por sus amigas que estaban cerca. Siseó con voz aguda y venenosa, resonando en ese rincón del salón lo suficiente para que varias mesas cercanas se giraran a mirar. «¡Largo de aquí! Le dije que no se acercara a mí, me avergüenza». Todo el salón comenzó a murmurar. Daniel, que estaba cerca, escuchó el grito y se giró rápidamente. Se quedó allí, paralizado, con el rostro pálido. Vio a su madre siendo humillada públicamente por su esposa. Vio cientos de pares de ojos fijos en nosotros, pero una vez más no hizo nada. No se acercó, no protegió a su madre, no intervino. Solo se quedó allí impotente y cobarde. El silencio de Daniel fue el toque de queda. Esta vez ya no sentí dolor, ni siquiera lágrimas. Solo sentí una extraña serenidad. Le había dado una oportunidad. Le había dado una oportunidad a mi hijo, y ambos habían elegido. Miré a Valeria a los ojos con calma. No dije una palabra. Simplemente saqué lentamente mi teléfono del bolso. La multitud observó en silencio cada uno de mis gestos, quizás pensando que iba a tomar una foto o algo similar. Navegué por mis contactos buscando el número de Miranda Soto, la gerente de eventos con quien había hablado antes. Pulsé el botón de llamar. Miranda contestó de inmediato, como si hubiera estado esperando. Me llevé el teléfono a la oreja. Mi voz no era alta, pero fue clara y firme en el silencio del salón. Miranda, soy Rosa Vega. El contrato de este banquete está a mi nombre y yo lo pagué. Le exijo que inmediatamente cancele todos los servicios. Todos. En menos de un minuto, lo impensable comenzó a suceder. Las lujosas lámparas de araña de cristal del techo se apagaron de golpe, dejando solo la luz amarillenta de las luces de emergencia. La banda que tocaba un romántico vals se detuvo bruscamente, los instrumentos fueron puestos en el suelo. Los camareros, que llevaban bandejas de deliciosa comida, se detuvieron al unísono, se dieron la vuelta y se dirigieron directamente a la cocina. Los arreglos florales de rosas ecuatorianas caras fueron recogidos y llevados en silencio por otros empleados. La puerta de la cocina se cerró de golpe. Toda actividad se detuvo de repente. Todo el salón se sumió en una penumbra y un caos absoluto. Los invitados se levantaron de sus asientos confundidos,
por lo que estaba sucediendo. En medio de esa escena escuché el grito desgarrador lleno de rabia y pánico de Valeria. ¿Qué está pasando? ¡Alguien está arruinando mi boda! Me quedé allí en la penumbra guardando tranquilamente el teléfono en mi bolso. Exacto, Valeria. Alguien está arruinando tu boda. Y esa persona es la madre del novio. El grito de Valeria se perdió en el murmullo y el caos de casi 200 invitados. La luz tenue de las luces de emergencia iluminaba los rostros confusos y curiosos. La gente comenzó a levantarse de las mesas, agrupándose en pequeños corros cuchicheando. ¿Quién había hecho qué? ¿Por qué se había detenido la fiesta tan de repente? Daniel estaba paralizado en medio del salón, su rostro pálido, mirando alternativamente a su esposa en pánico, y a mí, su madre, que estaba de pie en silencio en la penumbra. Su mirada estaba llena de confusión, rabia y quizás un destello de miedo vago. Yo seguía parada tranquila ante la escena caótica que yo misma había creado. No flaqueé. En este juego, yo había hecho el movimiento decisivo, y ahora era el momento de esperar que el oponente colapsara. Valeria, despojada del esplendor de la fiesta, parecía patética. Corrió hacia el maestro de ceremonias que estaba aturdido en el escenario balbuceando. Le arrebató el micrófono y gritó: ¿Qué está pasando? ¿Dónde está todo el mundo? La banda, los camareros. Que alguien haga algo. Pero nadie respondió. Los empleados se habían retirado al backstage, siguiendo la orden de Miranda. El escenario estaba desnudo, solo quedaba un foco encendido apuntando directamente a Valeria, convirtiéndola en el centro de una farsa ridícula. Y entonces, desde las alas, una figura caminó tranquilamente hacia adelante. Era Miranda Soto. Ya no llevaba su elegante uniforme de gerente, sino un simple traje de chaqueta negro. No parecía una empleada de hotel, sino una jueza a punto de dictar sentencia. Caminó directamente hacia Valeria sin inmutarse por la mirada de odio de la chica y con calma le quitó el micrófono. Todo el salón se quedó en un silencio sepulcral. Todos contuvieron la respiración esperando a ver quién era esta mujer desconocida y qué iba a hacer. Miranda se aclaró la garganta. Su voz tranquila pero autoritaria resonó por los altavoces clara hasta la última palabra. Disculpen esta interrupción repentina, señoras y señores. Soy Miranda Soto, la gerente de eventos de este hotel. Hay algunas cosas que deben aclararse para que todos entiendan la situación. Se giró para mirar directamente a Valeria, quien estaba paralizada con el rostro completamente blanco. Nuestra hermosa novia aquí, dijo Miranda con un sutil sarcasmo. Quizás olvidó informar al novio y a la familia del novio de un pequeño detalle, que esta no es la primera vez que celebra una boda en este salón. Un "oh" de asombro resonó simultáneamente en todo el salón. Todas las miradas se dirigieron a Valeria y luego a Daniel. Daniel se tambaleó hacia el escenario sacudiendo la cabeza sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué dices? Seguro que hay algún error. Se giró hacia Valeria buscando una explicación, una negación. Valeria, ¿qué es esto? Dímelo. Valeria, después de un segundo de pánico, recuperó rápidamente su papel de víctima habitual. Sus lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Me señaló con voz llena de resentimiento. Es ella, seguro que tu madre lo planeó. Me odia y sobornó a los empleados de aquí para que inventaran historias y me incriminaran. Tienes que creerme, Daniel. Daniel me miró sus ojos vacilantes. Una parte de él todavía quería creer en la mujer que amaba. Otra parte estaba siendo sacudida por la cruda verdad ante sus ojos. En el escenario Miranda solo sonrió ligeramente, una sonrisa llena de lástima por el descaro de Valeria. No se molestó en discutir. Simplemente continuó hablando por el micrófono, su voz aún monótona. Hace 8 meses en este mismo escenario la señorita Valeria estaba a punto de casarse con otro hombre. El salón murmuró de nuevo. Esta vez el murmullo fue más fuerte. Las amigas de Valeria comenzaron a mirarse con ojos de sospecha. «Estás mintiendo», gritó Valeria, su voz ahogada por el miedo. «Todo es inventado. ¿Tienes pruebas?»
Miranda no respondió de inmediato. Simplemente se giró lentamente señalando hacia la puerta principal del salón, donde la oscuridad aún se cernía. El único foco del escenario también siguió la dirección de su mano. «Si dices que estoy inventando cosas», dijo Miranda con voz fría como el hielo, «pregúntale al hombre que está parado allí». Siguiendo la luz del foco, todos se giraron a la vez. Desde la oscuridad al final del salón, una figura de hombre alto vestido con un traje negro impecable caminó lentamente hacia adelante. No caminaba deprisa. Cada uno de sus pasos era pesado, firme, como si estuviera caminando por un camino de recuerdos dolorosos. La luz iluminó su rostro, un rostro guapo pero marcado por el dolor y el cansancio. No miró a nadie. Sus ojos estaban fijos solo en la mujer que temblaba en el escenario. Todo el salón se quedó en un silencio mortal. Nadie sabía quién era este hombre, pero su aparición en un contexto como este lo dijo todo. Era él, Adrián Castaño, el novio abandonado. Y había venido no para reclamar lo que había perdido, sino para reclamar justicia. El único foco del escenario iluminó el camino por donde caminaba Adrián Castaño, convirtiendo el pasillo entre las dos filas de asientos en un escenario improvisado. Cada uno de sus pasos resonaba en el silencio mortal del salón. No necesitaba decir una palabra, solo su presencia en ese momento era la acusación más contundente. Vi a Valeria en el escenario retroceder un paso, su rostro ya no mostraba rabia o actuación, sino horror puro. Miró a Adrián como si estuviera viendo un fantasma del pasado regresar. Daniel estaba paralizado. Mi hijo se giraba una y otra vez mirando al hombre desconocido que se acercaba y luego a su prometida temblorosa. Su imagen perfecta se estaba haciendo añicos justo ante sus ojos y ya no sabía qué creer. Adrián se detuvo al llegar al escenario. No se paró junto a Valeria. Se mantuvo a una distancia de ella, como si no quisiera respirar el mismo aire. Tomó el micrófono de la mano de Miranda, quien se había retirado en silencio, cediendo el escenario al protagonista. Respiró hondo y luego miró directamente a la multitud, su voz grave y clara, sin ninguna emoción, sin resentimiento. Solo el cansancio de alguien que ha llevado una carga durante demasiado tiempo. Hola a todos. Permítanme presentarme. Soy Adrián Castaño. Hizo una pausa por un momento, y luego, sus ojos afilados como cuchillos se dirigieron directamente a Valeria. Y hace 8 meses estuve a punto de casarme con la señorita Valeria aquí presente. Un murmullo de asombro se extendió por todo el salón. Esa breve presentación tuvo más fuerza que cualquier acusación larga. Adrián no le dio tiempo a nadie a reaccionar. Contó su historia de manera clara, sin adornos ni emociones añadidas. Contó cómo él y Valeria se conocieron, cómo ella se ganó rápidamente su confianza y la de su familia con historias de un pasado desafortunado. Contó cómo su familia, gente humilde del campo, había reunido todos los ahorros de toda su vida para pagar una boda lujosa que Valeria deseaba, para que ella se sintiera orgullosa. Ella dijo que quería una boda grandiosa para compensar el dolor del pasado, dijo Adrián con un tono amargo. Y nosotros por amor a ella creímos, hicimos todo lo que ella quería. Luego contó el trágico final. Una semana antes de la boda ella desapareció, sin una palabra de despedida, sin un mensaje. Se llevó todos los regalos de boda, el dinero de los invitados, e incluso el anillo de la familia que mi madre le había dado. La buscamos por todas partes en vano. Valeria, que parecía haber despertado de su shock, comenzó a contraatacar. «Mientes, eres un loco, estás obsesionado conmigo y por eso inventaste esta historia para arruinar mi felicidad». Se giró hacia Daniel, llorando amargamente. «Daniel, no le creas, es una mala persona, solo quiere separarnos». Pero esta vez sus lágrimas ya no tuvieron efecto. Adrián estaba preparado para esto. Con calma colocó el maletín de cuero que llevaba sobre una pequeña mesa en el escenario. Lo abrió. «Sé que dirías eso, Valeria,
Por eso traje algunas cosas para ayudar a todos aquí a tener una visión más clara. Lo primero que sacó fue un álbum de fotos. Lo abrió frente a todos. Eran fotos de boda a medio hacer. Adrián y Valeria estaban juntos sonriendo radiantes. Valeria en las fotos también llevaba un vestido de novia deslumbrante pero de otro estilo. Estas son fotos de boda que tomamos en París a petición suya, explicó Adrián. A continuación sacó una pila gruesa de facturas. Estas son las facturas de pago del vestido de novia, el depósito del restaurante, los billetes de avión, todo pagado por mi familia. Luego, sacó su teléfono, lo conectó a la gran pantalla detrás del escenario, donde se suponía que debían proyectarse las imágenes felices de Daniel y Valeria. Apareció una serie de mensajes. Mensajes que Valeria le había enviado, pidiendo constantemente más dinero, con diferentes excusas: dinero para el cabello, para comprar cosméticos de marca, dinero de ayuda para un pariente enfermo, que luego descubrió que no existía. Y la prueba final, el golpe de gracia, fue el contrato de reserva del banquete. Lo proyectó en la pantalla. El nombre del hotel, la ubicación, el número del salón, todo coincidía con la boda de hoy. Solo la fecha y el nombre del novio eran diferentes. En este punto Valeria perdió completamente el control. Ya no lloraba, sino que gritaba insultando a Adrián con las palabras más vulgares. Todo es falso, lo has falsificado todo, eres un demonio. Adrián solo la miró en silencio, debatiéndose en la desesperación. Esperó a que ella gritara hasta que su voz se quebró, y luego habló lentamente. Su voz se enfrió notablemente. Valeria, una vez te amé hasta la ceguera, pero hoy no vine aquí por venganza. Vine porque no quiero que otro buen hombre pase por el infierno que yo pasé. Hizo una pausa y luego continuó. Dices que estoy mintiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicas esto? Volvió a tomar su teléfono y puso una grabación de audio. La voz dulce y melosa de Valeria resonó por todo el salón, clara y distinta. Adrián, lo siento, pero creo que no somos compatibles. Eres una buena persona, pero no puedes darme la vida que sueño. Encontraré un hombre más rico que tú, alguien que pueda darme todo. No me busques más. La grabación terminó. Toda la mentira se derrumbó. La máscara perfecta de Valeria se rompió en pedazos. La grabación terminó, pero la voz de Valeria parecía seguir flotando en el aire, colándose en cada rincón del silencio espeluznante que envolvía todo el salón. Era la prueba irrefutable, el último puñal que acababa con todas las mentiras. Todas las miradas ahora ya no eran de curiosidad o murmullo, sino de desprecio y repugnancia, todas dirigidas a la mujer que estaba petrificada en el escenario. Daniel, mi hijo, estaba allí, tambaleándose como un borracho. El momento en que sonó la grabación fue también el momento en que el último muro de su corazón se derrumbó. Su rostro estaba pálido. Sus ojos miraban a Valeria sin el amor apasionado, solo con un dolor y una repulsión no disimulada. Había escuchado la verdad, no de su madre, no de un hombre desconocido, sino de la propia voz de la mujer que amaba. Lentamente subió al escenario. Cada uno de sus pasos era pesado como el plomo. No miró a Adrián, tampoco miró a la multitud. Simplemente caminó directamente hacia Valeria, quien estaba inmóvil con los ojos muy abiertos por el pánico. No gritó, no la interrogó ruidosamente. Solo hizo una pregunta, su voz ronca, rota, pero lo suficientemente clara para que todos la escucharan. Valeria, dime, ¿alguna vez me amaste o solo amaste la vida que podía darte? Era una pregunta desesperada. La pregunta de un hombre que intenta encontrar incluso un fragmento de verdad en los escombros del amor. Pero esa pregunta, esa debilidad de Daniel, pareció ser lo que activó al verdadero demonio dentro de Valeria. Al ser acorralada sin nada que perder, la chica ya no necesitaba actuar. La dulzura falsa desapareció, la lástima se desvaneció. Levantó la cabeza de golpe, sus ojos brillaron y se echó a reír. Una risa fría llena de cinismo y locura. Amar,
dijo con voz burlona y desafiante. ¿Crees que elegiría a un paleto que solo sabe obedecer a su madre como tú por amor? ¡Qué ingenuidad tan ridícula! Señaló a Daniel y luego a Adrián. Te elegí a ti porque eras lo suficientemente estúpido y rico para pagar esta boda, algo que ese tipo no podía hacer. Tuve que soportar a tu quisquillosa madre. Tuve que fingir amarte. Todo por este día. ¿Lo entiendes? Un silencio espantoso se apoderó de todo el salón. Este shock fue mayor que todo lo que había sucedido antes. Incluso yo, que ya conocía su verdadera cara, me quedé atónita ante este descaro sin fondo. Los invitados se quedaron boquiabiertos sin poder creer lo que acababan de escuchar. Daniel retrocedió un paso y luego otro, como si hubiera sido golpeado por una fuerza invisible. Miró a Valeria, la mujer que una vez había adorado, ahora manifestada como un monstruo, y entonces rompió a llorar. Lágrimas de humillación, de ceguera, de un corazón roto, rodaron por sus mejillas. Ya no intentó ser fuerte. Simplemente se quedó allí un hombre adulto sollozando como un niño al que le han robado un caramelo. No pude soportar ver a mi hijo sufrir así. Me di la vuelta con el corazón encogido. Adrián, en el escenario, también inclinó la cabeza en silencio, quizás viendo la imagen de sí mismo 8 meses atrás. El teatro había terminado. Valeria sabía que había perdido. Miró a la multitud con ojos de odio y luego se apresuró a levantar el borde de su caro vestido de novia, tratando de huir del salón como la vez anterior. Quería desaparecer antes de que esta humillación la consumiera, pero no pudo ir a ninguna parte. Justo cuando corría hacia la puerta principal, 2 grandes guardias de seguridad se interpusieron. Miranda bajó del escenario su voz fría y profesional. Lo siento, señorita Valeria, pero no puede irse todavía. Quítense, no tienen derecho a retenerme, gritó Valeria. Miranda solo negó suavemente con la cabeza. Yo no la estoy reteniendo, pero la factura del viaje de luna de miel, con todo incluido a Maldivas, que usted reservó sin permiso a nombre de Daniel y solicitó al hotel que pagara por adelantado, aún no se ha resuelto. Mostró una larga factura. Un total de 25.000 euros. Por favor, pague antes de irse. Ese fue el golpe de gracia final. Bloqueada con deudas pendientes y bajo la mirada de cientos de pares de ojos, Valeria colapsó por completo. Se desplomó en el suelo soltando un último grito amargo y desesperado. Todos ustedes se arrepentirán, pero a nadie le importaron sus amenazas. Para todos los presentes, ella ya había dejado de existir. El grito de Valeria finalmente se apagó, dejando solo sollozos ahogados y desesperados en el frío salón. Los guardias de seguridad permanecieron allí serios y firmes. Los invitados comenzaron a irse en grupos, negando con la cabeza, susurrando entre ellos, dejando atrás un escenario destrozado y una novia abandonada con deudas y una humillación abrumadora. La pomposa farsa había terminado, dejando solo la cruda y fea verdad. En medio de la multitud que se dispersaba, mi hijo todavía estaba allí, en el escenario, de espaldas a todos. Sus anchos hombros temblaban a intervalos. Ya no lloraba a gritos, solo quedaban los sollozos reprimidos de un hombre adulto que intentaba juntar los pedazos de su dignidad. Lo había perdido todo en una noche: el amor, la fe e incluso la imagen perfecta que había intentado construir. Miré a mi hijo con el corazón destrozado. No subí al escenario. Sabía que en ese momento él necesitaba su propio espacio. Solo me quedé allí, en la primera fila, esperando en silencio, esperando a que mi hijo superara este dolor por sí mismo. Y entonces se dio la vuelta. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Miró alrededor del salón vacío y luego su mirada se detuvo en mí. Por un momento solo nos miramos, una distancia de unos pocos metros que se sintió como un océano separado por malentendidos y dolor. Vi en sus ojos arrepentimiento, vergüenza y un anhelo de perdón. Bajó del escenario ya no tambaleándose. Caminó directamente hacia mí.
Los invitados restantes, los parientes cercanos y amigos verdaderos, se hicieron a un lado en silencio abriéndole paso. Cuando llegó frente a mí, Daniel no dijo una palabra. Se arrodilló justo en el frío suelo de mármol. Me abrazó las piernas hundiendo su rostro en la tela de mi traje y una vez más rompió a llorar. Esta vez no fue el llanto de la ruptura, sino el llanto de un hijo pródigo que había encontrado el camino a casa. «Mamá». Su voz se ahogó. «Lo siento, fui ciego. No te creí. Lo siento, mamá». Me incliné mi mano temblorosa acariciando su cabello. Mis lágrimas finalmente cayeron, pero estas eran lágrimas de liberación de amor. Lo ayudé a levantarse abrazándolo. El cuerpo grande de mi hijo temblaba en mis brazos al igual que el día en que era un niño pequeño que se caía y corría a buscar a su madre. «Levántate, hijo», susurré, mi voz también temblando por la emoción. «No estoy enojada contigo, solo temía que sufrieras. Pero es mejor el dolor de una vez para despertar que el dolor latente de toda una vida». Nos quedamos abrazados así en medio del salón destrozado. Nadie a nuestro alrededor dijo nada, solo presenciaron ese sagrado momento de reconciliación. Mi tía Carmen se acercó, me dio unas palmaditas en el hombro, sus ojos también rojos. Muchos parientes y amigos se acercaron, no para dar felicitaciones por la boda, sino para consolar a mi hijo y a mí. «Rosa, fuiste muy fuerte», dijo un viejo amigo. «Hiciste lo correcto». Adrián Castaño también se acercó a nosotros. Ya no parecía cansado, su rostro se veía más sereno. Miró a Daniel no con la mirada de un rival, sino de un compañero de infortunio. Luego se giró hacia mí inclinando ligeramente la cabeza. «Gracias, señora Rosa. No solo salvó a su hijo, sino que también me devolvió la justicia a mí y a mi familia. Evitó que otra persona sufriera la tragedia que yo viví. Estoy realmente agradecido». Daniel, después de calmarse, se secó las lágrimas mirándome con una nueva determinación en sus ojos. «No habrá más boda. Todo ha terminado», dijo, y luego me tomó la mano con firmeza. «Pero no quiero irme a casa todavía. Quiero quedarme aquí, mamá. Quiero estar a tu lado». Al escuchar las palabras de mi hijo, un pensamiento cruzó mi mente. Sonreí la primera sonrisa genuina del día. Me giré hacia Miranda, quien había estado observando todo en silencio. «Miranda», dije, «el contrato canceló los servicios, pero el contrato de alquiler del lugar y la comida sigue vigente hasta esta noche, ¿verdad?». Miranda asintió. «Entonces dije con voz decidida, «le pido que le diga a la cocina que prepare la comida nuevamente y que abra el bar. No habrá flores, no habrá música de boda, no habrá novia. Pero habrá una fiesta para la familia y los amigos verdaderos que se quedaron. Ya no sería una boda, sería una fiesta de la verdad y la sanación». A mi sugerencia, Miranda sonrió y asintió. Hizo una señal al equipo de empleados que habían estado esperando en silencio. Solo unos minutos después, el salón, que había estado frío y destrozado, se calentó de nuevo. Las luces se encendieron, no el brillo deslumbrante de los candelabros de cristal, sino una luz amarilla suave, creando una atmósfera íntima. Se sirvieron platos calientes, no al estilo de un lujoso banquete de buffet, sino dispuestos de forma sencilla en largas mesas. El bar reabrió, pero en lugar de champán caro, la gente se sirvió copas de vino tinto de Rioja, el vino familiar en nuestras cenas de familia. No había escenario, no había novios. La gente simplemente encontró un asiento reuniéndose. Los que se quedaron no eran muchos, solo unas 30 personas, pero eran los más cercanos, los amigos verdaderos, aquellos que no habían venido por una fiesta ostentosa, sino por el afecto genuino hacia mi familia. Daniel se puso de pie, no en un estrado, sino justo en medio de todos. Mi hijo sostenía un vaso de agua, no una copa de vino. Su rostro todavía mostraba tristeza, pero también había serenidad.
y una madurez que nunca antes había visto. Tíos, primos, amigos, comenzó su voz aún un poco ronca pero firme. Primero les pido disculpas a todos por tener que presenciar una escena tan desagradable hoy. Se detuvo respirando hondo. Pero quizás todo sucede por una razón. Hoy no perdí una esposa. Solo perdí una ilusión. Aprendí una lección costosa sobre la confianza y la verdad. Y lo más importante, me di cuenta de quién me ama de verdad incondicionalmente. Sus ojos se dirigieron hacia mí llenos de gratitud y arrepentimiento. Gracias a todos por quedarse. Esta fiesta quizás no sea una fiesta de boda, sino una fiesta para celebrar la verdad. No hubo aplausos ruidosos, solo asentimientos comprensivos y sonrisas cálidas. La gente brindó no para felicitar a una nueva pareja, sino para celebrar un nuevo comienzo para mi hijo. Mi hijo y yo nos sentamos en una mesa redonda. Miranda y Adrián también fueron invitados a unirse. El ambiente ya no era incómodo, sino extrañamente aliviado. Comimos juntos, charlamos juntos. Adrián habló de la finca de olivos de su familia en el sur de sus planes para reconstruir su vida. Miranda compartió historias divertidas que había presenciado durante sus 15 años como gerente de eventos. Daniel escuchaba sonriendo de vez en cuando. Su sonrisa todavía era forzada, pero era una sonrisa real. Al rato la banda regresó. No tocaron valses grandiosos, sino que se sentaron en taburetes, tocando suaves melodías acústicas de guitarra, canciones folclóricas españolas familiares. La música se filtró en el espacio calmando las almas aún agitadas. Miré a mi hijo que comía en silencio con la mirada perdida. Sabía que el camino por delante no sería fácil. La herida en su corazón necesitaría tiempo para sanar. Pero también sabía que después de esta tormenta se había convertido en un hombre más fuerte y más sabio. Puse mi mano suavemente sobre la suya y dije, no solo para que él me escuchara, sino también para mí misma. Daniel recuerda mis palabras. Una novia hermosa no siempre es una buena esposa, pero una madre siempre será tu madre. Mi hijo se giró apretando mi mano con fuerza. No dijo nada, pero en sus ojos vi todo. Gratitud, confianza y el amor que había sido recuperado. Esa noche tuvimos una boda sin novia. No hubo beso de recién casados, no hubo corte de pastel, no hubo primer baile. Pero hubo sinceridad, hubo reconciliación y hubo un cálido afecto familiar. A veces la boda más hermosa es la boda que nunca se celebra, porque evitó un matrimonio construido sobre cimientos de mentiras. Lo más importante no es una ceremonia perfecta, sino que mi hijo finalmente entendiera que el amor verdadero nunca exige que traicione a su familia o que cierre los ojos a la verdad. Y en esta vida, no importa cuántas tormentas se avecinen, el abrazo de una madre siempre será el refugio más seguro y firme. Y así, aquella fiesta sin novia terminó de una manera extrañamente cálida, dejándome una lección que aún llevo conmigo. A veces lo que parece un colapso no es más que el comienzo de algo nuevo. Recuerdo cómo muchos pensaron que lo que hice aquella noche fue cruel o demasiado drástico. Pero yo sabía en el fondo que no estaba destruyendo nada. Estaba protegiendo. Actué como una jardinera que arranca una mala hierba venenosa para salvar la tierra donde crecerá el corazón de su propio hijo. El amor de una madre no siempre se expresa con palabras dulces. A veces es silencio, observación y una decisión firme en el instante justo. Y cuando vi a Daniel, mi Daniel, arrodillarse frente a mí para pedirme perdón, no lo vi débil. Vi en él un valor inmenso, la valentía de enfrentar sus errores y asumirlos. Aquella caída, por dura que fuera, lo ayudó a levantarse más maduro que nunca. Hoy entiendo que el amor verdadero nunca nos pide que ignoremos la verdad. El amor auténtico ilumina, no esconde. Aquel día lo vi reflejado en muchos, en mi propia firmeza, en la ayuda inesperada de Miranda, una extraña con un corazón bueno, y también en el dolor silencioso de Adrián,
que había sufrido, pero aún así eligió hacer lo correcto. Todos de un modo u otro protegimos algo que considero sagrado: la sinceridad. Y creo que en la vida de cada uno de nosotros llega ese momento en el que tenemos que tomar decisiones difíciles por las personas que amamos. Yo solo fui una madre, haciendo lo mejor que podía. Gracias por acompañarme hasta el final. Que la vida te devuelva en calma todo lo que has dado con el corazón. Y si esta historia te tocó, aunque sea un poquito, cuéntame en los comentarios qué parte te hizo reflexionar.